Gloria al Señor, siempre es un tremendo privilegio estar en la conferencia bíblica. Yo necesito esta conferencia. Agradezco tanto el ministerio hasta ahora. Queremos Mateos 28. Hace meses atrás yo empecé a orar y me sentí inclinado a preparar este sermón para esta conferencia. Yo lo prediqué un par de veces, así que tal vez tú ya lo hayas oído. Mi corazón fue de hablar a algo que yo creo que es muy importante y yo creo que Dios nos va a ayudar. Mateos 28, palabra de Dios, Mateos 28, 18. Hay una disputa en la baloncesto universitario aquí en Estados Unidos. Es que hace años atrás el grupo que gobierna el baloncesto universitario tuvo una regla llamada uno y fuera, que si un jugador de básquetbol sale de la escuela secundaria, tiene que por lo menos pasar un año en la universidad antes de entrar a la liga profesional de la NBA. Hizo eso porque tantas personas querían copiar a LeBron James, querían ir directo a la escuela, a la NBA. Muchos de ellos no estaban listos y entonces dijeron, vas a tener que pasar un año en la universidad y entonces podrás ir para hacer eso. Y eso significa de que los entrenadores universitarios no tienen ningún interés para desarrollar a estos jóvenes jugadores para que tengan un estudio, sino ven a la Universidad de Kentucky, yo te haré estudiante famoso para que te lleven a la NBA. No les importa a ellos si son personas educadas o tienen una educación o se portan bien, y esto ha molestado mucho a los entrenadores mayores porque creen que tomar a alguien y ponerlo para que jueguen, pero no ponerle habilidades en ellos que los ayude a que sobrevivan el resto de sus vidas. Ellos creen en crear jóvenes en hombres. Estuve leyendo un libro de John Gooden. Gooden hace años atrás, él creía que el basquetbol no era más que una metáfora para la Biblia. Él tomaba mucho orgullo, no solamente en ganar 10 campeonatos, pero lo que sus jugadores pasaban a hacer adelante en la vida. En este libro él habla de la historia de Alonzo Stack, uno de los entrenadores universitarios más famosos. Él también fue jugador, entrenador de fútbol en una universidad de Chicago años atrás. Un año ellos ganaron el campeonato y un periodista le dijo, entrenador, usted ha tenido un gran año. Y él respondió y le dijo, no sé, regresa dentro de 20 años y te avisaré, porque en su mente el éxito no era si mi equipo ha ganado unos juegos, sino los hombres que yo he tenido para entrenar y preparar tendrán éxito en un futuro. Y eso nos trae un tema el cual quiero predicar esta mañana acerca del discipulado. Porque tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y cuál es la medida de un discípulo. ¿Simplemente es plantar iglesias y hacer anuncios? ¿O hacerlo discípulo? ¿O será que lo que estamos haciendo en ellos, o a dónde van a estar ellos dentro de 10 años? Una de las cosas que el pastor Mitchell mencionó anoche acerca de cuando nos unimos contra nuestras finanzas, lo que hace que nuestro compañerismo funcione es que con éxito hemos podido plantar muchas iglesias fuertes que han podido tener recursos y hombres para poder alcanzar el mundo. En otras palabras, todo esto está basado en que no solamente podemos enviar hombres, sino que nuestros hombres pueden tener éxito, y eso se trata con el discipulado. Quiero predicar un sermón titulado Discipulado 101, y eso es lo que se trata, un estudio de introducción del discipulado. Y lo único que voy a hacer es volver a decir lo que se trata el discipulado. No hay escritura más apropiada que esta. Mateos 28, 18 dice la Biblia, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o poder me es dada en el cielo y la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, ayúdanos. Te doy gracias por los cientos de discípulos que están en este lugar esta mañana. Dios, ayúdanos a que fielmente seamos
y administremos lo que has puesto en nuestras manos, de que seamos fieles, de llevar la visión del discipulado que tú nos has mostrado a una nueva generación. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar entonces y hablar del llamado esta mañana, porque mira, todo cristiano aquí entiende la gran comisión. La gran comisión se encuentra en dos lugares, Marcos 16:15, donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sabemos que esas son nuestras órdenes. Sabemos que Dios no tiene que decirnos nada más. No tenemos que esperar por un ángel o una profecía, las órdenes marchantes para que prediquemos el evangelio en el mundo. La segunda parte de esa gran escritura y comisión es nuestro texto en el versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, y aún está diciendo a sus discípulos, y eso es que responder el llamado es mucho más que desarrollar la habilidad de predicarnos sermones. Es mucho más que desarrollar en ellos habilidades políticas o aprender unos trucos de cómo reunir un grupo. Pero de que nuestro llamado requiere que nosotros levantemos seguidores dedicados de Jesucristo, los cuales pueden reproducir lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu iglesia y que lo hagan en otro lugar. De que nosotros no solamente estamos tratando de enseñarle a unos hombres unas pocas lecciones de cómo predicar un sermón, cómo ser amable y portarse bien con las demás, aunque me gusta mucho que aprendan eso, pero se trata de verdad, si podemos enviar a hombres con la vida de Dios en ellos, lo que Dios ha hecho tan poderoso en ellos, que donde sea que ellos vayan, ellos pueden llevar lo que han recibido y lo establezcan donde llegan. Eso hoy es nuestro llamado y eso es discipulado. Yo quiero decirte esta mañana, antes de que me malentiendas, la teología del discipulado se encuentra en el libro de John Gooding, Las regiones más allá. El pastor Mitchell lo mencionó. Quiero recomendárselo a cada discípulo, cada pastor que los tengan. Debes ir y obtener ese libro, porque él hace un trabajo excelente teológicamente en explicar el discipulado, cómo se relaciona nuestro compañerismo. Desde que él escribió el libro, yo voy a enfocarme en áreas muy prácticas esta mañana de discipulado, y tú puedes tomar la teología del pastor Gooding, eso es muy seguro eso. Quiero definir el discipulado para ti. Yo sé que necesito dar unos pasos atrás, porque yo sé que la frase discipulado es una frase muy común y los religiosos lo utilizan en muchos términos bíblicos. Voy a hablar de discípulos y discipulado, y esto tiene que definirse porque todos lo usan. Los navegadores tienen cursos en cómo hacer discípulos. John MacArthur dice que la iglesia, el propósito principal no es un compañerismo, ni enseñanza, ni alabanza, sino hacer discípulos. Michael Horton ha escrito un libro dedicado a recuperar la estrategia de Dios para ser discípulos, conferencias de discipulados, seminarios y libros. Entonces yo quiero que tú entiendas lo que yo estoy contendiendo esta mañana. Es una revelación maravillosa del discipulado mientras se manifiesta en este compañerismo, y lo hemos visto por los últimos 47 años. Eso quiero comunicarte, porque mucha gente puede hablarlo pero no caminarlo. El otro día personas en mi iglesia fueron a una boda cristiana. El hombre que hizo la boda, el pastor dijo, él en realidad hizo un buen trabajo. Él predicó el evangelio, se impresionó con el mensaje. Este hermano se acercó con él para hablar con él y para aprender un poco más de él. Le dijo, pastor, él agarró y encendió un cigarrillo. ¿Cuántos saben que tú puedes hablarlo y no caminarlo? O como dicen también, tú puedes hablarlo y seguir fumando. El pastor Greg Mitchell hace un tiempo atrás me recomendó un video, y tú tal vez ya lo hayas visto. Es un documentario de un avivamiento que empezó en el colegio Asbury. Si no lo has visto, debes verlo. Esto captura el movimiento del pueblo de Jesús que barrió nuestros Estados Unidos en 1950, 60 y 70, un movimiento poderoso del cual tú y yo hemos venido. Y en ese documental somos movidos, es más, demuestra reportes de noticias que salían en las noticias de cada noche de este avivamiento que empezó en esta escuela bíblica, personas testificando y hablando del cambio. Este avivamiento empezó
en un martes por la mañana en oración por 7 días. No se fueron de ese lugar, no hicieron más nada que orar y clamarle a Dios, arrepentirse, y hasta maestros universitarios en esta universidad vinieron a arrepentirse de sus pecados y se arreglaron su corazón con Dios. Gente de todo Kentucky empezaron a ir a visitar esta universidad y Dios se mudó poderosamente como parte de esa historia. Una historia que cuentan es de 2 jóvenes que estaban en este avivamiento, el cual fueron movidos por Dios. Vivían como 50 o 60 millas que estaban cerca y oyeron de esta iglesia que tenía un avivamiento. Estos hombres vivían cerca y fueron, y antes del servicio se acercaron al pastor y le dijo, Dios nos dijo que viniéramos aquí porque estás derramando su espíritu en Asper y quiero que lo quieran hacer aquí también. El pastor no sabía qué decir, no sabía qué mencionar, y por fin él decidió, bueno, dile a estos jóvenes que vengan y den su testimonio como parte del avivamiento. Les pidió a los 2 que testificaran. Le dijo, no estamos aquí para testificar, sino hemos venido para decirte que Dios está derramando su espíritu en Asbury y Él quiere hacerlo aquí también. Ambos de estos jóvenes se pararon a testificar. Un joven se puso de pie, ni siquiera empezó a hablar en 1 minuto. Dios derramó su espíritu, Dios me ha tocado, y él se sentó. El segundo se pone de pie, solo tomó unos 30 segundos, básicamente dijo la misma cosa y terminó. Después de esto, la iglesia iba a tener música especial para el avivamiento, iban a tener un cuarteto, estos son los años 70, un cuarteto del evangelio cantando 4 personas, y el cuarteto empieza a cantar la primera alabanza y de repente uno de los cantantes se detiene, no puede seguir cantando y dice, lo siento, yo necesito lo que estos jóvenes tienen, yo tengo que arrepentirme. Se bajó al altar, empezó a orar y de repente todos los del edificio vinieron a responder al llamado de altar. Óyeme bien, eso estaba sucediendo aquí en Prescott. De eso es donde nosotros salimos, esta clase de avivamiento, barriendo por Estados Unidos. Pero el punto que yo quiero hacerte esta mañana es de que el movimiento del pueblo de Jesús trajo miles de nuevos conversos. Como resultado, hizo que los años 1970 fueran la década del discipulado, porque ahora es ¿cómo vamos a tratar con estos conversos? ¿Cómo vamos a trabajar con lo que Dios está haciendo? El testimonio del pastor Mitchell no es solamente de que él tuvo avivamiento en 1970. Su testimonio es de que él discipuló un movimiento de Dios en lo que tú y yo tenemos hoy en día, 50 años después. Porque no todos hicieron eso. La Biblia nos dice de que Pablo está predicando en Malta. No estaba predicando, él estaba nadando. Él llega a la isla de Malta de un barco naufragado, están haciendo un fuego en la costa y él se acerca, pone una madera en el fuego, de repente sale la víbora, se le revuelta en su brazo del apóstol Pablo, y los locales de ese lugar, no sabiendo que era un barco de prisioneros, la asunción de ellos es que no puedes escapar la justicia divina, él es un asesino y va a morir. Así es como ellos pensaron. Mira, la gente que vive en islas no saben nada, pero sí saben la diferencia entre el bien y el mal y la justicia. Entonces dicen, este hombre va a morir, y sabemos de que Pablo sacude la serpiente. Él no le sucedió nada malo, y la Biblia dice de que de pensar de que él fue un criminal a pensar de que él era un Dios. Y yo quiero hacerte un punto, porque mira, la Biblia nos dice de que Pablo empezó a orar por los enfermos y dejó una isla llena de conversos, pero hay un principio aquí, y ese principio es de que nuevos conversos están buscando dirección, están buscando un hombre de Dios y confiar en ese hombre de Dios, y si ese hombre de Dios los discipula y los guía, ellos pueden tener mucho fruto. Así que piensa conmigo acerca de cómo este avivamiento fluyó en Estados Unidos en los años 1970. Pero desafortunadamente hubieron muchas personas que no discipularon o discipularon correctamente. Mira, no todo lo que se llama discipulado o fue hecho en el nombre del discipulado es discipulado. Yo tengo que decírtelo, al principio de los años de nuestro compañerismo aprendimos eso. Mira, hubo un movimiento al cual no fuimos parte de él, pero se llamaba el movimiento de los pastores. Esto se volvió muy
famoso en los años 70 y 80, un hombre llamado Bob Mumford, empezaron a respaldar esto, y este movimiento de pastorear fue un resultado del movimiento del pueblo de Jesús, pero fue caracterizado por pastores que microadministraban a sus discípulos. En otras palabras, voy a dominar toda parte de tu vida, era estar sometidos de una forma sobresaliente. Si tenías que comprar un carro, una casa, toda decisión que tenías que hacer, tenías que preguntarle al pastor, porque esa era la forma que ellos tenían del discipulado. Muchos de estos lugares tenían un pastor y 12 hombres bajo él. Cada uno de esos hombres debajo de él tenían otros 12 hombres debajo de ellos, y así más adelante, que si ibas a ser un discípulo tenías que estar totalmente sometido. Algunas de las expresiones extremas de eso llegó al punto en el cual el pastor estaba decidiendo quién se iba a casar con quién, y esto empezó a dominar, y dentro de poco empezó a resultar hasta Derek Prince, que fue públicamente, tuvo que renunciar esto. Pat Robertson en el Club 700 tuvo que ir públicamente y renunciarlo y llamarlo lo que era, porque estos hombres solo querían controlar y dominar y microorganizar a las personas solo para decir que estaban discipulando. Hubo otro movimiento, este sí pasó por nuestro movimiento, por nuestro compañerismo en los años 60, 70 y 80, se llamaba el movimiento del Wookieism. Wookieism era la idea de que si yo servía al hombre de Dios, yo pasaría a ser un hombre de Dios. Es la mentalidad del hombre medicina, de que el pastor es el sábelo todo, y entonces yo voy a hacer todo para él. Y Elías puso agua en las manos de Elías. Entonces Eliseo viene, le voy a lavar su carro, limpiarle su pecera, cortarle su yarda, y que haciendo todas esas cosas y sirviendo al pastor y haciendo tareas menores, habrá una unción la cual caerá sobre mí de limpiarle su inodoro. Algo va a caer, pero eso no va a ser unción, puedes estar seguro. Podemos llamarlo el método de discipulado del niño karate. Y yo voy a venir y voy a hacer todas estas cosas, voy a ponerle cera, quitarle cera y pulirlo, y de una cosa o de otra, haciendo todas estas tareas inútiles, voy a ser entrenado a ser un hombre de Dios. Lavando el carro del pastor no te hace un hombre de Dios, te hace un buen lavacarros. Amén. ¿Sabes por qué estoy discipulando acerca de esto? Hay gente que dice, ¿de veras qué? ¿Sí? De que esto de una manera o de otras, estos creen que esto es discipulado. Esta es la idea de que la otra cosa es la mentalidad del círculo, que si yo puedo pasar a ser parte del círculo de los apegados al pastor, si puedo pasar más tiempo con él. Siempre hombres se me acercan y dicen, pastor, si yo pudiera pasar más tiempo con usted de alguna forma o de otra, pasar tiempo con el pastor va a hacerme un hombre de Dios. Si yo pudiera poder ser parte de ese grupo, voy a la oración, yo veo quién quiere ir a tomar, quién puede ir a tomar café con el pastor. Me acuerdo muchos años atrás, un hombre que ya no está con nosotros, es quien podía ir a cazar con él, o quien podía ir a pescar con él, o quien podía ir y ser parte de ese grupo, y tú sabías quiénes eran los jugadores principales, porque la próxima vacación del pastor, ¿quién iba con él? Ese era el discípulo. Yo me acuerdo hace tiempo atrás, cuando yo estaba en Tucson, hace años atrás, el pastor Warner invitó a mi hermano Rey a que fuera a cenar para Navidad, y entonces me acuerdo que Rey estaba recién casado con Patty y me dijo a mí, oye, no me acuerdo cómo me dijo, sí, voy acá a la casa de pastor Warner para cena de Navidad, y nosotros, wow, oh, la unción, esto sí, tú estás siendo levantado, esto es un movimiento de Dios y todo eso. Sí, ¿qué es lo que va a suceder? Y después, cuando Rey regresó, vino a la casa de mis padres y le dije, oye, ¿qué hiciste? Él me dijo, no, jugamos cartas. ¿Cartas? Oh, es evangelismo mundial. Mira, antes de para este sermón, yo hice una entrevista con el pastor Mitchell y el pastor Warren. Sí le hice esa pregunta, Jonathan, ¿ok? Y yo le pregunté al pastor Warren acerca de esa historia. El primero me dijo, yo no me acuerdo de eso. Y segundo me dijo, si yo lo invité es porque habíamos comprado mucha comida y necesitaba a alguien que sabía comer bastante.
Pero mira, nosotros tenemos todas estas ideas, pero el punto que yo tengo es predicar de discipulado como se expresa en nuestro compañerismo. Déjame decírtelo claramente esta mañana. El discipulado se basa en el evangelismo. Tú haces tus discípulos en el evangelismo. La historia de nuestro compañerismo es de avivamiento radical que empezó en los años 1970 y la iglesia se empezó a llenar y a llenar de conversos radicales en fuego que querían decirle a todos acerca de Jesús. Y mientras hacían eso, el pastor Mitchell empezó a ayudarlos y a dirigirlos. Y si tú quieres hacer preguntas, tú ve a las calles y ahí tendrás muchas preguntas. Y ellos regresarán y el pastor Mitchell los dirigiría, los guiaría, mirar lo que estaban haciendo, modificarlo un poco, ajustarlos y hacerlos más efectivos. Acuérdate que el discipulado es el deseo sincero de ayudar a otras personas a encontrar su destino en Cristo. Y esto fue un avivamiento donde un hombre de Dios dijo: lo que yo voy a hacer aquí es de que yo voy a obrar con lo que Dios ya estaba haciendo en los corazones de esta gente. Yo le pregunté al pastor Moreno, yo le dije: ¿cuándo fue que te diste cuenta de que tú ibas a ser pastor sin haber ido a una escuela bíblica? Tienes que acordarte, en aquellos principios días no teníamos el idioma que tenemos hoy en día, no teníamos la terminología, simplemente lo hacíamos. Yo tengo miedo que hoy en día tenemos la terminología, pero no lo estamos haciendo. Así que le estoy preguntando y le digo: oye, ¿cuándo fue que te diste cuenta de que tú ibas a ser pastor sin ir a la escuela bíblica? Él me dijo: eso no fue la pregunta es cuando el pastor Mitchell se dio cuenta de que él podía enviar hombres sin hacer eso. Porque se trata del evangelismo. Simplemente era ir de Prescott y después seguir adelante a Cottonwood o a Bagdad y a las ciudades por alrededor. El pastor Mitchell dijo: estos niños regresaban alegres, contentos. Cuando te dabas cuenta, recibían contactos y teléfonos de otras iglesias que han oído hablar. Él envía grupos de personas a Flagstaff o a Phoenix a poner películas. Están haciendo llamados de altar, haciendo todas las cosas que han estado haciendo aquí en Prescott. Y les dijo que se le volvió muy claro a él de que esos pastores no podrían controlar ni dominar y administrar ese fruto. Ellos no tenían interés en alcanzar a esas personas. Fue ahí cuando se dio cuenta de que las personas que están aquí haciendo esto, ellos son los que necesitan ir a otras ciudades. Óyeme bien esta mañana, el discipulado es lo que hacemos. El plantar iglesias solo funciona si con éxito discipulamos. Si dejamos de discipular con éxito, tendremos el dinero y los hombres por un tiempo para enviar muchas iglesias, pero dentro de 10 años esos hombres estarán atrás, sentados, amargados. Si nos descuidamos, mira, el discipulado es lo que hacemos, y lo hacemos basado en el evangelismo. Mira, no es ningún secreto. ¿Tú quieres encontrar un discípulo en cualquier iglesia? Los encuentras 2 horas antes del concierto ayudando a preparar todo. Tú lo encuentras al hombre que guía el equipo de invasión o va a estar dispuesto a pasar su sábado para ir a hacer algo para Dios. ¿Quién se queda despierto hasta tarde? ¿Quién está ahí en los conciertos ayudando? No es ningún misterio quién es el discípulo. No son las personas que tienen el cuaderno y la pluma. Mire, el plantar iglesias fue una conclusión lógica del discipulado. Y todas estas personas que estaban evangelizando y siendo dirigidos por el pastor Mitchell, empezaron a darse cuenta: esto tiene que salir de estas 4 puertas. Yo me salvé en Tucson, un avivamiento poderoso, y yo me acuerdo, el primer conflicto que tuvimos fue porque la iglesia de Tucson tenía un concierto poderoso. Funcionaba todo viernes y sábado por la noche. Me acuerdo que íbamos a los conciertos, no podíamos entrar porque estaban tan llenos. Teníamos que quedarnos afuera en el estacionamiento. Era muy efectivo y todos los discípulos se veían por el concierto. Y el problema es de que yo no sé tocar nada ni sé cantar. Y tampoco sé actuar. Entonces me acuerdo que estábamos tratando de hacer qué voy a hacer, porque quiero ser discípulo. Yo entendíamos que teníamos que encontrar expresión. Muchos no lo saben, pero yo y mis hermanos tratamos de empezar una banda musical. Tú sabes, un grupo, los Jackson 5, y nosotros dijimos los Ruby 5, pero ninguno de nosotros sabíamos instrumentos, solo Rey sabe cantar. Y les dijimos, ¿sabes qué? Nos dieron un tiempo para ensayar. Y entonces fuimos al edificio, estaba todo preparado para nosotros, todo arreglado, nos sentamos y después fuimos a la McDonald's a comer, porque no podíamos hacerlo. Pero terminamos encontrando expresión en ministerio a través de predicar en las calles y ministrando. Pero mira, se entendía de que si tú ibas a ser un discípulo,
Y voy a hacerte una declaración. No quiero que ofenderte, pero óyeme, yo estoy alegre por todos los ministerios que tenemos dentro de nuestras iglesias y le doy gracias a Dios por todo lo que hacemos para servir ministerios en nuestras iglesias. Y eso es algo legítimo, yo entiendo eso. Hechos 6, yo lo entiendo. Pero escúchame bien esta mañana. Si tú vas a pionar una iglesia, mejor que hagas mucho más de tener iglesia de niños. Mejor que hagas mucho más de cosas en la casa, en la iglesia. Porque llega un punto, mejor que salgas de las 4 paredes de la iglesia, hermano, y empieza a ministrar, porque mira, el discipulado es evangelismo. Quiero hablarte segundo acerca de hacer discípulos. Y yo tengo que decirte claramente que esto es muy difícil, esto es como predicar, acerca de predicar, porque yo no lo sé todo. Hay hombres que están aquí, que están mucho más calificados para hablar de este tema. Pero el pastor Mitchell, cuando yo hablé con él, me dijo que en 1966 él leyó el libro el Plan Maestro del Evangelismo por Robert Coleman. Yo altamente te lo recomiendo si no lo has leído. Todo pastor debe leer ese libro. Y Robert Coleman, mira, él exactamente declara los principios del discipulado como el método más efectivo de alcanzar el mundo. Es un libro muy excelente y un gran entendimiento. Pero en 1966 él dijo, eso está muy bien, pero eso fue todo lo que él hizo. Fue un concepto, fue una idea, fue una teoría. Y unos pocos años después, todo lo que Coleman escribió empezó a suceder. Ese resultado natural empezó a tomar lugar. Varios años después, en los años 80, el pastor Warner invitó al pastor Coleman que fuera a predicar en Tucson. Y ahí él estaba en Tucson, literalmente es el hombre que escribió el libro acerca del discipulado. Absolutamente asombrado por lo que él escribió, viéndolo delante de él en vivo. Esto es mucho más que teología. Pastor, escúchame bien, la última cosa que tú quieres es ser alguien que puedes enseñar del discipulado, predicar sermones maestros acerca del discipulado, pero no tienes discípulos. Yo estoy seguro que Robert Coleman es un gran hombre, pero mira, tú no quieres ser él, que lo sabe todo acerca del discipulado, pero no sabe hacer un discípulo. Hay un hombre que ya no está más con nosotros. Y alguien me hizo un comentario, me puse a pensar acerca de este comentario. Este hombre fue alguien que predicó muchas conferencias. Él era un gran predicador. Cuando yo tenía el folleto de la conferencia, yo buscaba cuando él predicaba. Él me venía a hacer clases de discipulados. Él las hizo por todo el discipulado, un hombre muy conocido. Y alguien me dijo, ¿tú sabías que no hay ni un solo pastor en todo el mundo que te dice, ese es mi pastor? Ni un solo discípulo en todo el mundo. Mira, él podía predicar. Entendía, lo podía desmenuzar, pero no podía ser un discípulo. Y con todo y eso, ese es nuestro mandato. Él dijo, ir a todo el mundo a predicar, ir a todo el mundo y a ser discípulos. En otras palabras, esto no es una sugerencia, eso es para algunos, para un don especial, calificados especialmente. No, él no dijo eso, más de que él dijo personas especiales. Él dijo, no, hagan esto. Vamos a hablar acerca de la receta de hacer discípulos. Estamos viviendo en la época de los programas de televisión de cocinar. Que Dios ayude a Estados Unidos. ¿Has visto alguna vez esos programas de cocinar? Yo estaba viendo uno una vez y yo no podía creer que la gente miraban estos. Y yo lo estaba mirando. Y estaba mirando ese programa y el hombre estaba ahí. Y él tiene una audiencia. Y él está cocinando, no sé lo que estaba cocinando, una ensalada de pollo, quién sabe. Entonces hierve el pollo, bueno, escríbelo bien, hervir el pollo. Ponlo ahí, después tú le echas la mayonesa y después cortas unas hojitas aquí, un orégano y después entonces le pongo un poquito de orégano. Y cuando dijo el orégano todos, empiezan a aplaudir, orégano. Es como que todos están buscando la respuesta. Mira, hay una receta para ser discípulos. Esto requiere la pregunta, ¿cómo lo haces? Ok, está bien, Ruby, el pastor Ruby está diciendo esto, necesito la receta. Esto es lo interesante. Mira, cuando yo hablé con el pastor Mitchell, rápidamente él me dijo, esto es lo que el discipulado es, pum, 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 3 veces. Yo entrevisté al pastor Ruby y me dijo, esto es lo que el discipulado es, pum, pum, pum. Así que quiero darte los 3 pum, pum, pum. Primero, prepárate, espero que tengas tu bolígrafo para escribir. Primero, orégano. No, estoy jugando.
Número uno es la atmósfera. Tiene que haber algo sucediendo en tu iglesia. Una iglesia tiene un espíritu y los discípulos tienen que ver algo moviéndose en su iglesia local. Lo que tú ves aquí es maravilloso, pero tú debes exportar esto y llevarlo a tu iglesia. Esto es algo tan importante porque muchas veces nosotros menospreciamos lo que Dios está haciendo. Mira, discípulos tienen que ver en su iglesia conversiones, milagros de sanidad y bautismos del Espíritu Santo. Esto es parte, mira, yo me salvé en un avivamiento, yo no lo entendí. En los 4 años que yo estuve en la iglesia de Tucson, crecimos por 400 personas, yo simplemente fue parte de un avivamiento que había sucedido y eso es todo lo que yo sabía y entendía, pero eso me permitió a creer de que cosas así pueden suceder en otro lugar. Esto es crítico para el discipulado. En el libro de Hechos 14 nos habla del ministerio del apóstol Pablo, especialmente cuando va a Listra y en Derbe. Es algo increíble, milagros poderosos y conversiones, una persecución increíble, todas las cosas que tú lees y tú lees ese capítulo. Y después es interesante de que tú vas al capítulo 16 cuando Pablo regresa ahí. Y la Biblia nos dice de que él encuentra a los discípulos, encuentra un discípulo por el nombre de Timoteo. Capítulo 14 dice, hicieron muchos discípulos. Capítulo 16, la misma ciudad, hay un discípulo llamado Timoteo, el cual ahora va a volverse el mayor discípulo del apóstol Pablo. Y es correcto decir que Timoteo pudo haber sido uno de los muchos discípulos cuando Pablo estuvo ahí antes. Y en esa atmósfera de liberación, sanidad, persecución y todo lo que estaba sucediendo, eso creó una atmósfera para que Pablo pudiera obrar más con Timoteo y él se volvió el hombre de Dios que todos conocemos de que él se volvió. Tus conversos serán representantes del espíritu de tu iglesia. Los conversos que vienen a una iglesia donde la gente está diezmando, adorando, hablando en lenguas y evangelizando, automáticamente empezarán a diezmar, adorar y evangelizar. Si el espíritu predominante de tu iglesia no tiene eso, ¿qué tú crees que va a suceder en ellos? Tiene que ser una atmósfera en tu iglesia la cual está discipulándolos a ellos. Esto es algo crítico. Una de las preguntas que la gente siempre hace es, ¿qué grande debe ser la iglesia para poder plantar una iglesia? Y muchas veces uno dice, mientras podemos mantener el costo, podemos hacerlo. Mi respuesta para mí es, mira, si tu iglesia no es grande suficiente, donde estas cosas están sucediendo continuamente, tus discípulos no están viendo algo. La pregunta real es que si ellos están viéndolo en la iglesia local. Número 2. Estar involucrados. El discipulado requiere que uno se involucre. La gente tiene que ser confiados con responsabilidad. ¿Tú sabías que 10 veces en los evangelios encuentran las palabras tus discípulos? Y cada uno de ellos se habla como si fuera una crítica. Cada vez que alguien dice a Jesús, tus discípulos, no era felicitarlos, sino que quejándose. ¿Por qué? Porque los discípulos no siempre nos van a hacer ver bien o serán perfectos. Mira, cuando hablamos de discipulado, tu iglesia no va a ser una máquina que funciona bien si no tienes discípulos, porque lo que hacemos es que trabajamos con parejas que no saben lo que están haciendo hasta que sepan lo que están haciendo y después los enviamos y empezamos con parejas que no saben lo que están haciendo. Y ese es el círculo constante que va a echar a perder tu servicio de alabanza. En nuestra iglesia, si tú eres la esposa del director de la iglesia, tú vas a tener que aprender a tratar ¿con qué? Con madres y la guardería y esas cosas. Cada vez que mandamos a alguien y vas a tener responsabilidades aquí. Y esto va a disturbar la iglesia. Dios que nos perdone si vamos a tener la iglesia lleno de hombres y mujeres que solamente se están quejando todo el tiempo de todo. Mira, estamos aquí para cambiar el mundo. Una iglesia local es donde entrenamos nuestra gente para el ministerio. Aquí es donde ellos van a aprender qué hacer. Nuestros conciertos es hecho todo por discípulos. Ellos lo hacen todo. Ellos los preparan, lo montan, predican. Hacemos todo esto. No es que de repente hacemos todo. De repente viene un pecador y dice, oye, quítate, lo voy a predicar yo. No, tenemos que confiar en ellos. Déjame decirte, los pelos blancos, canas que yo tengo, cada uno de ellos tiene un nombre de un discípulo en él.
mientras te sientas ahí, los miras, destruir una oportunidad tras oportunidad. No voy a decir sus nombres, pero están sentados aquí a mano derecha. Jesús los llevó a que caminaran en el agua y también los dejó hundirse. Él les dio la oportunidad que tuvieran éxito y fracasaran. Uno de los discípulos, Román Gutiérrez, muchos lo conocen. Yo me acuerdo cuando Román se me acercó y él tuvo una visión para un evangelismo de los cholos. Él dijo, esto va a funcionar, vamos a tener cholos y vamos a tener un trofeo, vamos a tener un anuncio. Román, haz lo que quieras. Entonces ese día específico llegó, todos en la iglesia estaban esperando, tenemos la parrilla afuera cocinando, vamos a tener una competencia de cholos y me acuerdo porque solo 2 cholos vinieron. Y estos 2 cholos vinieron y se estacionaron y todos en la iglesia reunidos esperando que llegue el resto de ellos. Me acuerdo que Roman se puso un poco nervioso porque no llegaron. Me dijo, pastor, ellos manejan bien lento, pastor. Esos carros se van arrastrando. Ahí vienen, ahí llegan. Y yo me acuerdo que me empecé a sentir mal por él porque no llegaron. Yo me puse a pensar de ir a buscar mi Toyota Camry y ponerlo ahí para moverme un poco como si yo estuviera en la universidad saltando dentro del carro. Tú nunca discipularás hombres si tratas de organizar y microorganizar todo lo que ellos hacen y no los confías en ellos. La Biblia nos dice que Gedeón, cuando por fin capturó las 2 ciudades, estaban amarrados. Dice la Biblia que su hijo Jeter estaba ahí. Y Gedeón le da una navaja a su hijo y lo manda a matar 2 hombres que ya están amarrados. Y su hijo Jeter no lo quiso hacer. Él no puede llevarse al punto de matar 2 hombres que ya están amarrados. La Biblia nos dice de que estos 2 hombres empezaron a avergonzar a Gedeón porque su hijo no los mataba. No mucho tiempo después Gedeón dijo, ¿dónde está mi otro hijo? Y yo me pongo a pensar de ese versículo porque mira, esa no es la historia de Gedeón. Así no es como Gedeón pasó a ser un gran guerrero. Nadie amarró a nadie para él. Él tuvo que desarrollar y cultivar y levantar. Entonces ahora Gedeón se cree lo que me hizo a mí ser un hombre de Dios. No, yo no hice esto distinto para ellos y yo voy a hacer con que ellos, no puedo hacerse lo más fácil que pueda. Y ellos nunca se levantaron. Tú tienes que darle a los hombres responsabilidades y confiar en ellos. Número 3, tiene que haber una impartición. 19 veces Jesús dice, sígueme. Esa era una frase que se utilizaba por los maestros de aquel día. Mucho más que ir a la escuela o aprender algunas cosas, seguir al hombre. Significaba seguir al hombre. Acepta al hombre como es, se encuentra como ejemplo cuando Elías le dice a Eliseo, quiero una doble porción de tu espíritu. En otras palabras, yo quiero ser como tú. Déjame hacerte una pregunta rápidamente, tengo que apurarme. Es más, todavía tengo 45 minutos. No, estoy jugando, no se preocupen. Pero sí voy a decirte esto. Esta mañana, mira, cada discípulo aquí, ¿quieres tú ser como tu pastor? Mira, ¿quieres de verdad ser como él o tú solamente estás tratando de aprender lo que él hace y eso es todo? Mira, el discipulado es una impartición, una transferencia. Es lo que el pastor está siendo transferido, puesto en tu vida. Hay algo acerca de discipulado verdadero, lo cual dice, yo quiero el espíritu de mi pastor en mí. Yo quiero funcionar y hacer lo que él hace. Yo quiero abrazar y recibir y hacer todo lo que él tiene. Pablo lo escribía. El texto clásico de discipulado en toda la Biblia. Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Todos hemos predicado eso por 4 generaciones que están. Está Pablo, está Timoteo, hombres fieles, y después hay otros. De que, mira, el evangelio requiere que tú y yo transmitamos de generación en generación si vamos a lograr tener impacto. Y la palabra más importante en todo ese texto es la palabra hijo. Discipulado es hijo. Discipulado no es yo voy a la iglesia de ese hombre. Discipulado es cuando un pastor dice yo quiero levantar hijos y hombres dicen yo quiero ser tu hijo.
de que hay una transferencia, una impartición que dice, por eso es de que podemos montarnos en un avión y yo puedo volar a Nairobi, Kenia, entrar en una iglesia en un barrio pobre y tiene exactamente el mismo espíritu que aquí. Yo he ido en Guangzhou, China, yo he ido en Bangalore, India, Colombo, Sri Lanka, no me importa donde sea que yo vaya. La maravilla de lo que Dios ha hecho a través del discipulado, como se expresa en nuestro compañerismo, es el que encuentras el mismo espíritu donde sea que vayas, porque ha habido una impartición, una transferencia. ¿Puedes decir amén? Déjame cerrar y hablarte acerca de un tema del corazón, porque discipulado es una invitación. Mira, esto es reservado. Déjame hablarte a los discípulos. Mira, nadie puede hacerte un discípulo, ni siquiera Jesús. Jesús invitó a un hombre a que fuera discípulo y él le dijo que primero tenía que ir a enterrar a su padre. Después él invitó a otro hombre que fuera a ser su discípulo, pero él dijo que de entregar su riqueza y no quiso hacerlo. Todo pastor pionero ha sido confrontado con esta realidad. Tú vas y empiezas la iglesia y haces un par de juegos, atraes un par de personas, pero te das cuenta que no es fácil hacer discípulos. No es fácil. Porque mira, muchas personas son movidos por lo que Dios está haciendo, pero el llamado es del discipulado y eso es un reto. Y yo te digo esto a todo discípulo aquí esta mañana, es tu decisión. Tú tienes que querer ser discipulado. Tú eres el que tienes que ponerte bajo tu pastor. Y yo me atrevo a decirte esta mañana, tú nunca, nunca serás discipulado si no confías tu líder. Yo no tengo duda en un grupo de este tamaño. Hay muchos aquí. Oh, yo amo este compañerismo. Yo quiero predicar el evangelio. Pero mira, tú estás aquí, ni siquiera estás bien con tu propio pastor. Pero de una forma u otra, en tu mente, tú te crees que eres un discípulo. Un discípulo tiene que confiar en su pastor. Yo sé, mira, sin duda, yo tengo hombres los cuales ellos un día creen que van a ir a estar predicando el evangelio, pero no confían en mí. No confían en mi corrección, no vienen a mí, como nuestro hermano predicó tan poderosamente acerca de preguntas, no confían. Discipulado es una invitación y es lo único que es. Tenemos que tener cuidado porque si no nos cuidamos, el ministerio de nuestras iglesias estará lleno de personas que no son discípulos. Gehazi, él tenía una posición, pero no tenía un corazón. ¿Sabías de que personas en nuestras iglesias saben cuando hay personas en el ministerio, pero no tienen el mismo corazón que el pastor? Ellos saben que hay personas que se han encontrado y han llegado a una posición porque llevan mucho tiempo, llevan ahí tanto tiempo, pero ellos ya no tienen el corazón de un discípulo y lo saben. Por eso es que igual que la mujer tsunamita, pasan por ella y quieren ignorarlo porque quieren hablar con alguien que tiene un corazón recto. Es un reto. Gehazi, sabemos la oportunidad increíble y él perdió esa oportunidad, dice la Biblia, mientras él empezó a pensar que todo el ministerio se trataba del dinero, fue atrás del dinero y trató de esconderlo de Eliseo. Eliseo le dijo las palabras a él que tantos discípulos nunca entienden. ¿No fue mi corazón contigo? Porque mira, el discipulado se trata de tu corazón. Es si tu corazón, el corazón de tu pastor se han vuelto uno. Gehazi no entendió eso. Gehazi pensó, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo hasta que yo tenga mi propio ministerio. Yo prefiero confiar a un discípulo imperfecto que a un profesional religioso. A veces yo he oído personas decir, oh, estoy pensando mudarme a San Antonio porque quiero ser discipulado ¿Y por qué no puedes ser discipulado donde estás? Así que aquí están los tres hombres poderosos de David. Hombres increíbles, todos los hombres fuertes de David, pero por algún motivo la Biblia le gusta decir que estos hombres eran grandes, pero no eran grandes como estos tres. Estos hombres eran increíbles, pero no alcanzaron a estos tres. ¿Pero por qué? Pero cuando tú te sientas ahí y lo estudias, y yo tal vez no me di cuenta de todo, pero yo creo que estoy correcto. De que la única cosa
que hizo la distinción entre los tres más poderosos de los tres hombres, de los hombres poderosos de David. Es la historia donde están luchando fuera de Belén. Y David hace el comentario: oh, si yo pudiera tomar un poco del agua del pozo que está en Belén. Y la Biblia dice que estos hombres lo oyeron. Tenían una ley y un respeto profundo acerca de David. Cuando lo conocieron estaban en deudas y frustrados, pasan a ser una fuerza poderosa y aman a David con todo el corazón. Y dice la Biblia que estos hombres entraron, pelearon hasta el pozo de Belén, tomaron agua, regresaron otra vez por las líneas de enemigos, se le llevaron y le dieron el agua a David, y conocemos la historia. Es una historia tan poderosa, porque esto demuestra lo importante y la esencia del discipulado. No puedes enseñarlo, no puedes forzarlo, no puedes obligarlo, no puedes fabricarlo. Esta mañana, hombres, si hombres te dan su corazón y hombres te dan su lealtad, eso es un regalo de Dios. Tú puedes estar todo enojado porque mis hombres son rebeldes, porque es el otro. No, es un regalo de Dios. Y yo voy a decirte el por qué esos hombres hicieron eso. Porque dice la Biblia que cuando David tomó el agua, él no tomó de ella. Disculpen, yo voy a tomar de ella. Pero David tomó el agua, él no la tomó. Dice la Biblia que él la derramó en el piso como una ofrenda a Dios, la tiró en la tierra, porque él entendía la dedicación y el amor y la devoción y la lealtad de esos hombres. No fue hacia él, sino que fue a través de él a Dios. Y el motivo por el cual esos hombres amaron tanto a David es porque David no se aprovechó de ellos. David no los utilizó para su propio beneficio. Ellos no fueron sacrificados en el altar de la ambición, sino que ellos sabían de que él tenía un sincero deseo de verlos encontrar su voluntad en Dios. Y cuando hombres creen eso en ti, acerca de ti, cuando hombres absolutamente creen de que todo lo que mi pastor quiere para mí es ver el destino de Dios llevado a cabo en mi vida, óyeme bien, hermano, ellos te darán su corazón y su lealtad. Vamos a inclinar nuestros rostros esta mañana.